Hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy en el curso de geometría estaremos viendo el tema de suplemento y complemento de un ángulo. ¿Sí? Bien, vamos a empezar la clase con una serie de ejercicios que te he colocado en la pizarra. Vamos a empezar con el ejercicio número 1. Dice, uno de dos ángulos complementarios mide el doble del otro. Calcula el mayor. Bien, cuando yo te mencione ángulos complementarios, tienes que entender, ya en un video en el cual te mencioné que los ángulos complementarios eran aquellos ángulos que medían 90 grados. Entonces, me está diciendo que uno de los dos ángulos, estamos hablando de dos ángulos, uno de dos ángulos complementarios mide el doble del otro. Entonces, vamos a partir primero con un ángulo menor y un ángulo mayor, ¿correcto? Entonces, como me está diciendo que uno es el doble del otro, vamos a colocar que uno vale X y el otro va a valer 2X. Ahora, si tú te das cuenta, le estoy colocando acá que estos dos ángulos deben ser complementarios porque me está diciendo que uno de dos ángulos complementarios mide el doble del otro. Entonces, quiere decir que uno mide el doble del otro. Este va a valer 2X y el acá va a valer X. Y como son complementarios, quiere decir que entre los dos deben de sumar 90 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Cada vez que tú leas complementarios, ya debes tener en tu cabeza de que debes sumarlo e igualarlo a 90. ¿Ok? Y aparte te está diciendo que uno es el doble del otro, entonces uno va a valer X y el otro va a valer 2X. Entonces, ¿qué hago a estos dos? Sumarlos e igualarlos a 90. X más 2X es igual a 90. Muy bien, sumamos estos dos de acá, te van a dar 3X igual a 90 y X es igual, pasa a dividir y te va a dar 30. Como te piden calcular el mayor, recuerda que el mayor vale 2X. Aquí le colocamos mayor 2X, que sería 2 por 30. Muy bien, el resultado 60 grados. ¿Ok? Muy bien. Ahora vayamos con otro ejemplo, con el ejemplo número 2. Dice, la diferencia, ojo, cuando te hablan diferencia te está diciendo de que uno le lleva una cierta cantidad a otro. Dice, la diferencia de las medidas de dos ángulos suplementarios es 10 grados. Haya el mayor. Entonces, desde que te dicen suplementarios, tienes que tener en mente de que los ángulos deben sumar 180 grados. Complementarios 90, suplementarios 180 grados. Entonces, ya tengo que saber que tengo que igualarlos a 180. 1. Ahora dice, si la diferencia de la medida de dos ángulos suplementarios es 10, te está diciendo que la diferencia entre los dos es 10. Es decir, uno le lleva 10 grados al otro. ¿Y cómo se coloca? Vas a tener un ángulo menor y un ángulo mayor. El ángulo mayor vale X y como el otro se diferencian en 10, significa que el otro le lleva 10 al menor. Entonces le podemos colocar X y X más. Entonces, cada vez que te hablen que la diferencia de dos ángulos suplementarios es 10, cuando te dicen que se diferencian en 10, entonces, si quieres convertirlo como ecuación, uno valdría X y el otro valdría X más 10. ¿Sí? Y si son suplementarios, esas dos cantidades deben de sumar 180. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago estas dos cantidades? Lo sumamos. X más X más 10 es igual a 180. ¿Sí? Muy bien. Para no confundirnos con los datos y el desarrollo, voy a tratar de colocarlo acá con otro color. ¿Sí? Muy bien, vamos a colocar acá X y X más 10. Listo, para no confundirnos con el desarrollo. Muy bien. Ahora sí.
El 10 va a pasar acá a restar, te va a dar 170. Y x más x te va a dar 2x. Va el 2 a dividir acá, te va a dar 8 más 8, 16, para 17, 1, y va a salir 85. Muy bien, como te piden calcular el mayor ángulo sería x más 10. Entonces colocamos x más 10. Muy bien, como x vale 85, sería 85 más 10. Total, 95. ¿Sí? Muy bien. Espero hayas comprendido el ejemplo número 2. Pasamos al ejercicio número 3. Dice, dos ángulos suplementarios, 180, se diferencian en 24. Es similar al ejemplo número 2. ¿Qué es lo que te dije? Que cuando se diferencian en 24, en ecuaciones se coloca uno vale x y el otro x más 24. ¿Sí? La diferencia significa lo que le lleva uno al otro. ¿Ok? Entonces, ya te enseñé que cuando te hablan de diferencia, el menor valdría... perdón, realmente estoy cometiendo el mismo. El menor valdría x y el mayor x más 24. Y como dice que son dos ángulos suplementarios, entonces ya sabes que tienes que igualarlos a 180. Entonces colocas x más 24 es igual a 180 porque son suplementarios. Muy bien, este 24 va a pasar acá a restar. Sería 10 menos 4, 6, queden 7, 1, 2, 5, 156. ¿Sí? X más X, 2X. El 2 pasa a dividir y te va a dar 7 por 2, 14, 15, saldría 78. ¿Sí? Entonces te piden calcular el menor. El menor vale X, pues. ¿Y X cuánto vale? 78. Listo. Hemos terminado el ejercicio número 3. Pasamos al ejercicio número 4. Dice, ahora ya no vamos a trabajar con ángulos complementarios ni con suplementarios, sino vamos a trabajar con el suplemento. Bueno, en este caso se va a trabajar de otra manera. Mira, ve, presta atención. Un ángulo mide 4 veces su suplemento. Calcular su medida. En este caso te están pidiendo que trabajes con un solo ángulo. Entonces ya no voy a trabajarlo así. Entonces dice, mira, ve, se plantea primero. Vamos a plantearlo. Voy a utilizar el colorcito rojo. Dice, un ángulo, le colocamos X, ¿sí? Que no lo conozco. La palabra mide, significa igual, mide 4 veces, significa multiplicarlo por 4, ¿sí? 4 veces su suplemento. Cuando te dicen la palabra su suplemento, están hablando del suplemento del ángulo. Se escribe así, suplemento de X. ¿Ya? Cuando te diga la palabra su suplemento, ya tienes que colocar suplemento de X. O sea, el suplemento del ángulo. ¿Sí? Nuevamente, repetimos. Un ángulo X mide igual. 4 veces significa multiplicarlo por 4. ¿A quién? A su suplemento. La palabra su significa suplemento de X. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Vamos a desarrollar. Se desarrolla así. X es igual 4. El suplemento de X ya te enseñé cómo se escribe. Se escribe 180 menos X. ¿Por qué? Porque es lo que le falta para llegar a 180. Se escribe de esa manera. Muy bien. Desarrollamos, multiplicamos. Sería 4 por 180, sería 720. Menos 4 por X te va a dar 4X. Pasa acá a sumar, te va a dar 5X porque está restando, pasa acá a sumar, igual a 720. El 5 pasa a dividir, 1 por 5, 5,
Para 7, 2, 22 entre 5, 4, 4 por 5, 20, 22, 2, saldría 144 grados. Por lo tanto, calcular la medida del ángulo, el ángulo mide 144 grados. ¿Sí? Mírale acá, parecido. ¿Cuánto mide un ángulo si es igual a la quinta parte de su suplemento? A ver. ¿Cuánto mide un ángulo si es igual a la quinta parte de su suplemento? A ver, lo vamos a plantear. ¿Cuánto mide un ángulo? X. Es igual a la quinta parte. Cuando te hablan de la quinta parte, recuerda que es una división. El quíntuplo es una multiplicación. La quinta parte de su suplemento. Ya te enseñé que su suplemento se escribe suplemento de X. Muy bien, ahora sí a desarrollar. Este 5 que está dividiendo pasa acá a multiplicar y te va a dar 5X. ¿Y cómo se escribe el suplemento de X? 180 menos X. Muy bien. Pasa acá a sumar, te va a dar 6X igual a 180. El 6 pasa a dividir y te va a dar 30. ¿Sí? ¿Cuánto mide el ángulo? 30 grados. Bien. Hasta ahí hemos terminado la primera parte. Voy a mover un poquito mi cámara para poder observar el desarrollo de la segunda parte de este taller de problemas. ¿Sí? Vamos a cuadrar un poquito la cámara para que puedas apreciarla. Bien, tenemos lo siguiente. Tenemos el segundo bloque de problemas, ¿sí? En el cual vamos a desarrollar. A ver, dice, a ver un ratito para poder cuadrarlo un poquito mejor. Bien, ahí está. Dice, ¿cuánto mide un ángulo que es a su complemento como 2 es a 3? A ver, mucha atención con este ejercicio para que sepas cómo lo vamos a desarrollar. O cómo debes plantearlo. Lo importante aquí es saber plantearlo, ¿ya? A ver, mira, dice. ¿Cuánto mide un ángulo? No sé, le coloco X. Cuando te escriban la palabra que es como decir una proporción, así. Se coloca como una fracción, ¿ya? Es a su complemento. Así. Su complemento, la palabra como significa igual. ¿Ya? 2, escribo el 2 aquí, es a, ya te he enseñado que se coloca sobre 3. Listo. Así se plantea este ejercicio. Nuevamente lo retomamos. ¿Cuánto mide un ángulo? X, que es a sobre su complemento de X, como igual 2, aquí, es a sobre 3. ¿Sí? Muy bien. Vamos a desarrollar. Esto de aquí pasa en cruz. Este de aquí está dividiendo, pasa acá a multiplicar y te va a dar 3x. Colocas el igual y este complemento pasa acá a multiplicar y te va a dar 2 veces el complemento de x. ¿Sí? Ahora sí, sería 3x es igual a 2 por complemento de x se escribe 90 menos x porque es lo que le falta para llegar a 90. ¿Sí? Muy bien. Coloco el 3x que es igual 2 por 90 te va a dar 180
menos 2 por x que te va a dar 2x. Como el 2 está restando, pasa acá a sumar y te va a dar 5x igual a 180. El 5 pasa a dividir y te va a dar 3 por 5, 15, para 18 y 3 te va a dar 36 grados. Por lo tanto, el resultado es 36 grados. ¿Correcto? ¿Entendiste? Entonces, cuando tú veas A es una proporción, se escribe como una fracción. Arriba la primera cantidad, abajo la segunda cantidad. El cómo significa igual y el es A nuevamente es una fracción. El primero va al 2 y el segundo va al 3. ¿Sí? Muy bien. Vamos a trabajar con el ejercicio número 7. Dice, determina la medida de un ángulo que excede en 90 a su suplemento. Muy bien. Determina la medida de un ángulo X que excede. La palabra excede significa restar. ¿Sí? Que excede en 90, así, a su. El A es lo mismo que decir igual. Su suplemento. Suplemento. ¿Sí? Nuevamente, lo retomamos. Dice, determina la medida de un ángulo X que excede menos en 90 a igual su suplemento. ¿Sí? Muy bien. Tu labor va a ser tratar de observar e identificar cómo es que se plantean los problemas para el desarrollo de este tema. ¿Sí? Muy bien, vamos a desarrollar entonces. Bajo el X, bajo el 90 y escribo el suplemento de X que ya sabemos que se escribe 180 menos X. Muy bien, este X está restando, pasa acá a sumar y te va a dar 2X. Y el 90 que está restando pasa para acá a sumar y te va a dar 270. ¿Sí? X igual 1, 3 y 5. Te va a dar 135. ¿Cuál es la medida del ángulo? 135 grados. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos al siguiente. Si la medida de un ángulo se le quita la mitad de su suplemento, resulta 60. Si a la medida de un ángulo se le quita la mitad de su suplemento, resulta 60. Hallar la medida del ángulo. Planteamiento. ¿Cómo se desarrolla? Si a la medida de un ángulo le colocamos una X. Se le quita, resta, menos. La mitad significa dividir entre 2 de su suplemento. Suplemento de la mitad de su suplemento. Resulta, significa igual, 60. Ahí está planteado. Si a la medida de un ángulo X se le quita la mitad de su suplemento, resulta 60. Muy bien. Quiero que entiendas muy bien cómo es que se va a desarrollar este ejercicio. Bien, mira, podemos realizarlo como una ecuación fraccionaria. ¿Cómo? Cuando tú tengas ejercicio así, mira, le colocas un unito acá y un unito acá. ¿Sí? Y sacamos mínimo común múltiplo. Como el 2 es el único número que está acá, le colocamos el 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a hacer? Dividir y multiplicar. 2 entre 1 es 2. Por X te va a dar 2X. Menos 2 entre 2, 1. Por suplemento de X te va a dar lo mismo, suplemento de X. 2 entre 1, 2. Por 60 te va a dar 120. Muy bien. Ahora, acá debes tener mucho cuidado. Cuando te dicen menos suplemento de X, recuerda que este menos, como aquí salen dos términos, ¿sí? Salen dos términos, recuerda que este menos lo que va a hacer es cambiarle de signo a los dos términos de acá. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando tú tengas un menos acá? Colocarlo entre paréntesis, ¿ya? Entonces coloca así, 2X menos, ¿cómo se escribe el suplemento de X? Coloco mi paréntesis y coloco
180 menos x es igual a 120. No te olvides de colocar este paréntesis porque lo contrario no te va a salir la respuesta. Porque recuerda que como aquí hay dos términos, el menos no solamente le va a cambiar el signo al 180, sino también a la x. Mira, ¿ves? Quedaría así. 2x, el menos, como el 180 es positivo, sale como negativo. Y el x que es negativo, sale como positivo. Igual a 120. Muy bien. 2x más x te va a dar 3x. ¿Sí? Y el 180 que está restando pasaría acá a sumar y te va a dar 300. Y el 3 que está multiplicando pasaría a dividir y te daría 100. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta va a ser 100. Entonces, recuerda, cuando hay un signo delante de un suplemento o de un complemento, siempre hay que colocarlo entre paréntesis. Te lo voy a colocar con otro color para que no se te olvide que esto de acá siempre debe ir entre paréntesis. ¿Sí? Tómalo como precaución. Muy bien. Hemos culminado el ejercicio número 8. Vamos a desarrollar la número 9. A ver, dice: a la medida de un ángulo se le suma la tercera parte de su complemento y resulta 148. Parecido al anterior. ¿Ya? Entonces, la medida de un ángulo le colocamos una X. Se le suma más la tercera parte, significa dividirlo entre 3. De su complemento, complemento de X. Y resulta 148. ¿Sí? Muy bien. Vamos a desarrollar. Entonces lo mismo hacemos, le colocamos un unito acá y un unito acá. ¿Sí? Y tendríamos que sacar mínimo común múltiplo. En este caso sería el 3. ¿No? El 3. Porque es el único número que hay acá. 3 entre 1, 3 por x te va a dar 3x. Más 3 entre 3, 1 por complemento de x te va a dar complemento de x. Y 3 entre 1, 3 por 148 multiplicas. 3 entre 1, 3 por 148 por 3. A ver, 3 por 8, 24, lleva 2. 3 por 4, 12. 13, 14, 14, lleva 1. 3 por 1, 3, 4. 444. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a desarrollar. 3x, ya te dije, colocas más. Como hay un signo delante de él, lo podemos colocar entre paréntesis. Y colocamos el complemento que es 90 menos x. ¿Sí? Igual 444. Listo. A ver. Entonces, desarrollamos. Como es signo positivo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el signo positivo no les cambia el signo, se van a salir igualito. Más 90 y menos x. ¿Sí? El más no les cambia el signo. Igual 444. 3x menos 1x te va a dar 2x y acá los vamos a restar. A ver, 444 menos 90 porque pasa a restar. 4 presta 1 y te queda 14, 9, 10. Sale 354. Ops, no me quedó. Vamos a colocar la respuesta por acá. 444. Y entonces el 2 pasaría a dividir. Vamos a colocarlo por acá. Dividimos y sería mitad de 3, 1, sobrando 1, 7, 14, 15, y el falta 1 y sería, sale 177. Por lo tanto, la respuesta sería 177 grados. ¿Sí? Muy bien. Te he colocado dos ejercicios acá para que puedas comprender cómo debes realizar este ejercicio de raíz. La medida de dos ángulos. Cuando trabajas con dos ángulos ya tienes que colocar un menor y un mayor. ¿Ya? Complementarios. 90, recuerda. Son entre sí como 3 es a 7.
Muy bien, este dato son entre sí como 3 es a 7. Te está diciendo de que uno es el triple y uno es 7 veces la cantidad. Entonces, ¿cómo se coloca cuando dice como, son entre sí como 3 es a 7? Entonces, significa que uno vale 3x y el otro lo vas a colocar como 7x. En esa proporción está. Uno el triple, uno 7 veces la cantidad. ¿Ok? O uno 3 veces la cantidad y otro 7 veces la cantidad. Son proporcionales. Entonces, cuando te dicen son entre sí como 3 es a 7, los vas a colocar de esta manera. Y como son complementarios, ya te he dicho que tienen que sumar 90 grados. Entonces sería 3x más 7x es igual a 90 porque son complementarios. Acá te va a dar 10x igual a 90 y x valdría 9 grados. ¿Qué es lo que te piden? El menor. El menor vale 3x. O sea, 3 por 9. Y esto va a salir 27 grados. ¿Sí? Entonces, hemos concluido con el ejercicio número 10. Vayamos con el ejercicio número 11. En el ejercicio número 11 dice, la medida de dos ángulos suplementarios, ojo, suplementarios 180, son entre sí como 5 es a 7. Lo mismo que allá. 5 es a 7, acá le coloco 5x y acá 7. ¿Sí? Y como son suplementarios, tienen que sumar 180. Entonces sería 5x más 7x es igual a 180 grados. Aquí te va a dar 12x igual a 180 y pasas a dividir 1 por 12, 12 para 18, 6, saldría 15. Y como te piden calcular el mayor vale 7x, ¿verdad? 7x. ¿Qué sería 7 por 15? 7 por 5, 35 y te va a dar 105 grados. ¿Sí? Bien, hasta aquí esta primera parte relacionada al tema de suplemento y complemento de un ángulo. En un momento continuaremos con la segunda parte de este tema. Muchas gracias.